descubrí que mi abuela anciana adoraba a Satanás. Hola, te envío mi experiencia para que puedas contarla. Es sobre algo que tuve que vivir junto a mi padre, pero principalmente a lo que yo me enfrenté. Soy de la Ciudad de México y vivo con mi padre desde hace 5 años. A mi madre la perdimos por problemas de salud, lo que fue un golpe muy duro para nosotros como familia. Hasta la fecha no hemos logrado recuperarnos por completo. En casa nada fue igual, se sentía triste, fría, como si faltara el calor de mamá. Ella era quien nos brindaba lo que necesitábamos y las palabras que nos hacían sentir mejor en los momentos difíciles. Siempre fue muy alegre y nos contagiaba con su optimismo. Ahora el panorama, tanto en la casa como en nuestras vidas, lucía gris. La familia de parte de mi madre vivía en el extranjero, específicamente en Estados Unidos, y la familia de mi padre estaba muy al norte, por lo que estábamos prácticamente solos en la ciudad. Mi padre se esforzaba mucho por hacer actividades conmigo, y yo confieso que en ese tiempo, quizá por mi inmadurez y por el profundo dolor de su partida, me encerré en mí misma y fui muy grosera con mi padre. No tenía ganas de hacer nada, solo quería quedarme en mi cama y esperar despertar de esta pesadilla. Pero no, no era un mal sueño, era la realidad que me golpeaba cada día. Pasaron los años así hasta que ingresé a la universidad. Ahí logré entender un poco más a mi padre y traté de abrirme más con él. Justo por esos días, en la empresa donde trabajaba mi padre, le estaban pidiendo viajar más de lo normal. Tenía que realizar análisis y revisar datos de sucursales de una famosa marca de ropa deportiva. Esto lo llevaba a trabajar en diferentes estados del país, lo que me dejaba sola en casa durante 2 o 3 días en ocasiones. Nuestra vida había comenzado a tomar cierto ritmo en el que empezamos a funcionar cada vez mejor. Los días que él estaba en casa, comenzamos a aprovecharlos para realizar actividades padre e hija, y eso me gustaba. Un par de semanas después, mi padre se enteró de que mi abuela, quien estaba en un asilo en el norte del país, había generado un conflicto con varios residentes. Ella había tenido una crisis y lamentablemente mis tíos no querían cuidar de ella. Esto le provocó una enorme molestia a mi padre. No podía entender cómo sus hermanos no querían cuidar a la mujer que era su madre. A pesar de las dificultades, decidió traerla a casa y a partir de ese momento nosotros nos encargaríamos de ella. Gracias a Dios, a mi padre le estaba yendo muy bien y pudo pagar los servicios de una enfermera para que la cuidara durante el día. Durante las noches y los fines de semana, nosotros nos encargaríamos. Estuvimos en esta dinámica durante casi 4 meses y todo marchaba normalmente. Mi abuela hablaba poco conmigo, pero se soltaba mucho más con mi padre. Aunque parecía extraño, pensé que podría deberse a que no nos habíamos visto mucho antes. Los fines de semana, cuando mi padre estaba en la ciudad, salíamos a comer los tres juntos. Mi abuela era fuerte para su edad, pero no le agradaba mucho caminar, así que nuestras salidas eran cortas. Con el tiempo, la experiencia que quiero compartir tuvo lugar días antes de Navidad. Recuerdo bien que diciembre era un mes lleno de adornos bonitos, tanto en casa como en las calles. A mi padre le habían intensificado el trabajo. El cierre de año estaba siendo muy exigente, tanto para él como para mí, con la entrega de trabajos en la universidad. En casa últimamente se había generado un ambiente extraño. Fue raro porque mi abuela pocas veces me hablaba. Sin embargo, cuando lo hacía con un tono distinto al de mi padre. Con él solía ser dulce, pero conmigo usaba una voz que sonaba entre molesta y grave. Comencé a sentir que mi abuela no me aceptaba muy bien. Un día en el que yo estaba en la escuela, tenía una mañana complicada, ya que había tenido un par de exámenes algo difíciles y sentía que no había estudiado lo suficiente. Estaba en la cafetería porque ya era la hora del receso. Mientras tomaba un café, escuché que mi teléfono sonaba. Lo tomé y vi que era mi padre, así que le dije, bueno, papá, a lo que respondió, hija, ¿cómo estás? Su voz sonaba distinta, parecía tener alguna preocupación, así que le pregunté, bien, ¿qué pasa? ¿Todo bien? A lo que mi padre me respondió, no, hija, es tu abuelita Rosa, parece que está comportándose mal con la enfermera. Ay, papá, qué mal. A lo que mi padre continuó diciendo,
Lo que pasa es que le dio una bofetada y ya me llamó. Dice que no puede seguir cuidándola. ¿Crees que podrías ir a la casa a ver a tu abuela? Yo le dije, sí, claro, papá, los exámenes ya los tuve hace rato, entonces ahorita ya voy para allá. Después mi padre me dijo, ok, mira, yo en un rato tomaré un avión para salir para allá y espero llegar por la noche. Sí, papá, está bien, le respondí, y mi padre se despidió diciendo, cualquier cosa, llámame, hija, te quiero mucho. Colgué y me quedé impactada. ¿Cómo encontraría a mi abuela al llegar a la casa? Me preguntaba. Salí de la escuela y me dirigí a mi casa. Apenas llegué y abrí la puerta, la enfermera se acercó a mí y me dijo que lo sentía, que mi abuela se había empezado a poner violenta, que no quería comer, le había escupido la comida en la cara y le había dado un par de golpes. Me disculpé con ella y le dije que lamentaba lo ocurrido. También le dije que mi padre vería lo del dinero apenas llegara a la ciudad. Al fondo de la sala pude ver a mi abuela sentada en un sillón y no apartaba su mirada de mí. La enfermera se fue y cerró la puerta. Apenas se cerró por completo, escuché unas risas detrás de mí. Me giré y vi a mi abuela todavía en la sala, pero ahora de pie mientras me decía, eres una idiota, a mí nadie me obliga a hacer nada, solo él. Yo estaba sorprendida por la actitud de mi abuela y le pregunté, ¿él? ¿De quién hablas, abuela? A lo que ella me respondió, mi señor, ¿quién más? Yo no entendí nada, pero pensé que se refería a que era Dios, ya que pensaba que era religiosa, y de ahí el motivo de lo que ella decía. Le dije que si se quería acostar y dijo que sí, así que la acompañé a su habitación y le cerré las cortinas, ya que la casa estaba algo fría. Le acerqué un vaso de agua y le dije que cualquier cosa que necesitara estaría afuera al pendiente. Mi padre me preguntaba por medio de mensajes si todo estaba bien. Ahí le expliqué con más detalle lo que había pasado con la enfermera y él se sorprendió mucho. La situación era difícil para mi padre. Yo preparé algo de cenar y me senté en la sala. Apenas estaba comiendo cuando de repente escuché risas otra vez. Me pareció raro porque mi abuela me había dicho que tenía sueño. Dejé mi plato sobre el sofá, me acerqué a la puerta entreabierta de mi abuela y me di cuenta de que hablaba en voz muy baja mientras decía, mi señor, llévame, quiero verte ya, ya he hecho lo que me has pedido. Me di la media vuelta pensando que estaba realizando alguna clase de oración, pero hubo algo que hizo que me detuviera, ya que escuché a mi abuela decir, anhelo tu oscuridad, ya no quiero estar más con estas personas y yo me quedé muy impactada. Eso no sonaba como algo positivo o religioso para bien. Me asomé y vi que tenía entre sus manos su Biblia. Necesitaba verla, por lo que escuchaba a mi entender, no tenía nada que ver con la Biblia. Toqué la puerta y fingí de manera ruidosa que apenas había llegado. Me asomé de manera obvia para que me viera, y ella cerró su Biblia y la puso a un lado, como si la hubiera descubierto en algo malo. Le pregunté si tenía hambre y para mis adentros mientras me respondía que no, pensé que no había resultado. Me despedí de ella y lo único que quedaba era esperar que durmiera para revisar su Biblia. Me regresé a mi sofá y seguí viendo la televisión sin poder concentrarme mucho. Una hora después, mi padre me llamó diciendo, hija, no alcancé vuelo para hoy. No me queda más opción que viajar mañana a primera hora. Yo traté de no alertar a mi padre por mis pensamientos sin sentido, así que le dije, ok papá, no te preocupes. Nos despedimos y miré hacia la puerta entreabierta de mi abuela. Me volví a concentrar en la televisión y así pasaron como 2 horas. Después de un rato apagué la televisión y lavé los platos. Antes de subir a mi habitación, pasé por el cuarto de mi abuela. La luz estaba encendida, pero ella ya estaba bien dormida. Entré para apagar la luz y vi que su Biblia estaba tirada en el piso. La levanté, tratando de ser lo más silenciosa posible. La tomé y la abrí. Luego de hojearla, pude encontrar una estampita que estaba de cabeza. La inercia me hizo tomarla y voltearla para ponerla de manera correcta, pero al girarla vi que tenía impresa la imagen de un demonio horrible. La imagen era realista y difícil de ver. Realmente no lo estaba soportando. Antes de dejarla en la Biblia otra vez, pude ver en la parte baja de la estampa escritas unas palabras que decían, mi amor y mi oscuridad. Solté la Biblia y salí de ahí. Cerré la puerta de la habitación de mi abuela y subí a mi cuarto. Cerré mi puerta con seguro y me acosté.
Tenía miedo. Esa noche me costó demasiado poder conciliar el sueño. Pasaron los minutos y ni siquiera me di cuenta de cuando me quedé dormida. Al día siguiente desperté con varias llamadas perdidas de mi padre. Había tomado el vuelo y llegaría en un par de horas a la ciudad. Le respondí con mensajes, pero ya no le llegaban. Pensé que seguro ya había abordado. Bajé y en la cocina vi a mi abuela. Estaba sentada, tenía una taza de café en la mano y su Biblia en la otra. La saludé, ella cerró la Biblia y me saludó de vuelta, pero de mala gana. Le ofrecí hacerle un desayuno, pero me dijo que no tenía hambre. Yo me hice un par de huevos y noté que ella no dejaba de mirarme. Después de unos segundos de silencio me dijo, ¿eres católica, niña? Yo no sabía qué responderle. La verdad es que lo era, pero hacía mucho que no iba a misa. Sin embargo, como sentía que lo católico me daba algún tipo de protección, le respondí que sí, a lo que ella me dijo. No mientas, no lo eres. Tomó su Biblia y realizó un ademán como de abrirla, pero se contuvo y la dejó en la mesa. Seguí haciendo mi desayuno y traté de actuar lo más normal posible. Desayuné y me puse a hacer la tarea en la mesa de la cocina. Mi abuela después de un rato se metió a su cuarto y en ocasiones escuchaba cómo se reía y eso me provocaba miedo. Después de casi 3 horas mi padre llegó y yo casi llorando lo abracé. Estaba realmente muy nerviosa. No pude contarle nada, solamente me abrazó y se fue a ver a mi abuela. Abrió la puerta y la vio ahí, con la Biblia en sus manos sentada sobre su cama. Después de un rato, mi padre salió y le vi los ojos llorosos. Había tomado la decisión de mandarla a un asilo donde tuviera atención especializada para ancianos, a los cuales buscaba no solo recibirlos, sino realizarles diagnósticos para evaluarlos y buscar la mejor manera de ayudarlos. 3 días después, llevamos a mi abuela a su nuevo hogar. Durante esos 3 días, mi padre estuvo en casa, ya que pidió días en su trabajo y pudo hacerse cargo de su mamá. Cuando la llevamos al asilo nuevo, yo sentí una clase de alivio, porque todo el tiempo que estuvo en casa y vi su estampita, estuve muy incómoda y preocupada. Mi padre entró con ella hasta el fondo del asilo y yo solo me quedé en la zona en que las visitas tienen permitido entrar. La vi alejarse mientras llevaba su Biblia abrazada entre sus manos. Desde entonces la visitamos mi padre y yo todos los domingos, pero mi padre entre semana la ve más de una vez. Yo por mi parte preferí no contarle nada a mi padre de lo que me di cuenta, y no lo hago por mi abuela, sino por mi padre, porque él ya tiene suficiente con lo que sufre por ella. Este secreto me carcome por dentro, pero lo seguiré guardando porque creo que es necesario.